Hola, ¿qué tal compañeros y seguidores del canal? Estamos con un nuevo video. Tenemos un dispositivo Samsung, un Samsung A04e con una típica falla que me ha tenido un rato aquí revisando la falla porque no la encontraba. Y ya les diré cuál era la falla que tenía, algo que impensable, que sea impensable. Pero vamos a ver cuál era la falla que tenía el dispositivo. Me viene el cliente y me dice que el dispositivo se le ha mojado. Ahí fue error mío, ya que un equipo que se ha mojado, y ahí ya tengo que desconfiar de cualquier cosa. Pero la clienta me dice que el dispositivo no enciende, que no hace nada, lo pone a cargar y tampoco hace nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el dispositivo. El dispositivo no enciende para nada. Si yo lo voy al power, el dispositivo no hace nada, no enciende, está completamente apagado. Aquí verifiqué a ver si tenía luz, si tenía imagen, pero lo que no tenía es backlight y tampoco no tiene ni imagen ni luz de fondo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo primero que hice fue el protocolo normal, que sería conectarlo por el puerto de carga. Vamos a ver lo que hace, ya que les digo yo que esta falla está bastante loca. Es una falla bastante loca. Entonces yo lo pongo a cargar. Yo lo pongo a cargar y aquí en el detector USB, aquí vemos que lo tengo sin la batería conectada y vemos que tiene un consumo bastante alto que se sube hasta 57, se queda en 28 y hace como que si estuviera buscando la batería, pero con un consumo bastante elevado. Entonces, desde ahí ya sabemos que tenemos un problema y el problema está en la línea de carga. Puede ser algún circuito de FPMIC o el OVP. Entonces, yo revisando, busqué cortos y no encontré por ningún lado ningún corto. Y eh, procedí a quitar los blindajes, ya que no miraban por ningún lado, miraba rastros de humedad, ni en la sublógica, ni en la placa principal, no miraba humedad por ningún lado. Entonces yo dije que el dispositivo tal vez le entró agua, pero no fue mucha, pero no le encontré rastros de agua por ningún lado. Procedí a quitar el blindaje principal, donde viene el PMIC principal, ya que cuando lo conecto a cargar y le conecto la batería, se me calentaba esta parte. Yo desconfiaba que podía ser la memoria, ya que la memoria está del otro lado y por aquí se calentaba bastante, pero ya al quitarle el blindaje ya miré que lo caliente estaba por el otro lado. Ya les voy a mostrar qué es lo que se calienta, que es una falla bastante loca. Vamos a ver, pendientes aquí a esta área, donde está este LDO, esta resistencia, ahí tenemos un diodo, tenemos una bobina, y vamos a ver qué es lo que hace. Le voy a agregar un poquito de rosin, voy a agregarle un poco de rosin para que procedamos a ver qué es lo que hace, que es una falla bastante loca. Vamos a agregarle rosin por acá. Vamos a esperar a que se vaya el viento del abanico y a que se nos lleve el rosin. Vamos a esperar aquí. Ahí está agarrando algo. Vamos a ver si ahí ya lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar la batería y voy a conectar aquí el cable USB, el cable de carga. Y le voy a proceder a dar corriente. Le voy a dar corriente y veamos qué es lo que calienta ahí. Vamos a bajar un poco el microscopio para que puedan ver bien. Y lo vamos a doblar un poco para acá. Vamos a ver ahí pendientes a esta resistencia. Esta es una resistencia que tiene un voltaje negativo. Esta resistencia va directamente a tierra por esta otra resistencia. Pasa por este diodo y por esta bobina. Vamos a ver, le voy a conectar el cargador. Voy a suministrarle corriente por el puerto de carga y veamos qué es lo que pasa. Vamos a esperar rápidamente, vemos cómo se calienta rápidamente la resistencia y luego se empiezan a calentar todos los circuitos aledaños, todos los circuitos que están cerca de esa resistencia. Entonces quiere decir que ese voltaje se me está yendo a tierra por el lugar más rápido, que sería por esa resistencia que tiene un voltaje, que tiene ahí una caída, pero eso es lo que estaba lloviendo. Yo retiré la resistencia. Retiré aquí, perdón, retiré la bobina para ver de dónde. Yo pensé que tenía un corto ahí. Retiré la bobina y, pero lo que hacía yo era que desconectaba la. Si vengo aquí, vamos a ver cuál era la falla loca que teníamos. Por eso les digo que me tenía loca esta falla, me tenía un poco,
me tenía un poco desconcertado. Vamos a medir aquí. Ahí tengo, voy a desconectar la batería y voy a medir esa línea donde está ese diodo. Vamos a ver. Y vemos que tenemos una caída bastante baja ahí de 139, de 148, una caída bastante baja. Y si miremos al otro lado del diodo, ya tenemos una caída normal, una caída de 500. Pero vemos que en esta resistencia aquí tenemos una caída bastante baja por esta resistencia que va a tierra. Vamos a ver dónde es que estamos aquí trabajando. Aquí vemos que este es el circuito donde estoy trabajando. Esta es la resistencia que le digo. Esta es la resistencia que se calienta porque va con otra resistencia a tierra. Entonces ese voltaje es un voltaje negativo que va directo a tierra. Aquí vemos un LDO, vemos una bobina y vemos aquí el diodo que está ahí de protección para que no regrese el voltaje. Entonces vamos a ver aquí por qué la resistencia que se calentaba. Yo retiré la bobina y no me consumía por ningún lado, el corto se iba, entonces yo pensé que tal vez algún condensador de estos estaba consumiendo más, pero lo único que tenía aquí ya que el voltaje estaba pasando por la resistencia, entonces quería decir que el voltaje se estaba yendo directamente a tierra, ya que quitando la resistencia, la que se calentaba era la resistencia, entonces quiere decir que el voltaje pasaba hacia aquí y se iba directo a tierra, entonces no podía ser ninguno de estos otros componentes ya que se calentarían primero, pero como el voltaje estaba pasando por la resistencia, la que se calentaba era ella, la que estaba sufriendo era esa resistencia. Entonces vamos a seguir aquí y ya les voy a explicar por qué era que les digo que esta falla me tuvo ahí trabajando un poco, me hizo investigar y pensar, porque qué era lo que hacía yo. Yo medía la línea aquí, la medía con conectada normalmente y veía que tenía una caída. Ahora vemos que tenemos una caída prácticamente a tierra. Vamos a ver, vemos que tenemos ahí una caída a tierra, ya que nos daba 120, pero como aún tenía energía, ya que le metimos corriente, pero ahora vemos que ya la línea está prácticamente a tierra, pero esa línea, recuerden que va por esa resistencia, va directo a tierra. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Yo cuando hacía, lo segundo que hice, el segundo protocolo que hice fue conectar el dispositivo a la fuente de alimentación aquí mediante la batería, un flex de la batería, lo voy a conectar, voy a conectarlo. Ahí tengo el flex conectado y les voy a enfocar aquí la fuente. Vemos que en la fuente no tenemos ningún tipo de consumo inicial. Entonces ya veíamos otra cosa rara. Y ahora lo que hacía era darle power. Por aquí tenemos el test point del power, que sería este. Voy a unirlo a tierra y vamos a ver qué es lo que hace en la fuente. Vemos que ahí le estoy apretando power y vemos que no tenemos ningún tipo de consumo. Entonces aquí vemos que yo le daba power. Aquí le estoy dando power y lo estoy conectando a tierra, el power, ahí el equipo debería encender y vemos que en la fuente no tenemos ningún tipo de consumo. Entonces era la falla loca que me tenía preocupado aquí, que me tenía pensando. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo ya supuestamente, recuerdan que eh, cuando no tenemos ahí, no tenemos ningún consumo. Cuando apretamos el power, yo pensé ahí que la línea del power se había desconectado o el IFPMI estaba dañado. Venía aquí y medía la línea del power y medía la caída de tensión, medía el voltaje. Recuerden que tenemos que tener aquí un voltaje de 1.8 o de 3.7, lo de la batería. Vamos a ver cuál tenemos aquí. Vemos que ahí tenemos 3.3. Tenemos una caída aceptable para que ese dispositivo trate de encender cuando yo le apriete el power. Pero miraba que no hacía nada. Cuando yo aprieto el power, el dispositivo no hacía nada, estaba completamente muerto. Entonces aquí es donde viene el problema que me comenzó a enredar. Yo ya iba a verificar el IFPMI para ver si tenía algún problema ahí, algún corto o estaba dañado. Entonces yo lo que hacía era desconectaba el equipo del back cover y de la pantalla y procedía a hacer la medición aquí. Entonces ahora lo que hacía yo era conectaba el dispositivo nuevamente a la fuente mediante aquí el flex de la batería. Vamos a hacerlo. Y ahora trataba de encender el equipo nuevamente. Vamos a tratar de encenderlo y vemos qué es lo que hace. Voy a hacer aquí en el power. Vamos a hacer ahí la conexión. Voy a apretar el power para ver qué es lo que hace. Ahí lo estoy apretando, vamos a ver si lo hago correctamente. Y vemos que ahora sí ya tenemos un consumo aquí en la fuente
ya lo dejaba ahí y yo decía, hey, esto es un consumo normal, este es un consumo normal de un dispositivo que esté bueno. Vemos que eleva a 200 y después tiene que elevarse a 500, después a 900 y rondar ahí entre los 900 a 1 amper. Y vemos que aquí yo decía, hey, aquí está dando low el dispositivo, aquí está en Samsung, y ahí ya inició su protocolo normal, ya activó todas las funciones, por eso consumió más corriente. Entonces digo, hey, esta máquina está encendiendo, está bien. Pero lo que hacía era, nuevamente yo desconfiaba tal vez de la memoria, diciendo que tal vez en el chasis le hacía algo de presión y ahí no me encendía. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo de nuevo? Venía de nuevo y conectaba la máquina a la pantalla y otra vez conectaba a la fuente y otra vez el dispositivo no me encendía. Entonces ahí fue donde me empezó a confundir, y ya de último yo ya iba a verificar aquí la memoria, a ver si era problema en memoria, que cuando le hacía presión aquí ya no me reaccionaba el dispositivo. Entonces se me ocurrió hacer algo, ya que no encontré ningún rastro de humedad por ningún lado. Yo nunca desconfié de la pantalla y tampoco desconfié de la lógica de abajo, pero se me ocurrió probarlo con otra pantalla. Ya probándolo con otra pantalla me llevo con la sorpresa. Vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo a la pantalla nueva. Vamos a tratar de encenderlo. Y vemos que lo enciendo con la otra pantalla. Vamos a ver si logramos encenderlo. Y vemos que vamos a esperar a que encienda. Voy a conectar con la fuente. Parece que esta batería está algo descargada. Pero vamos a ver cuál es la sorpresa que me lleve, ya que nunca desconfié yo de la pantalla. Vamos a encenderlo. Lo voy a encender ahora aquí con el power. Ahí ya está encendiendo. Vamos a tratar de apretar bien aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver que no apreté lo suficiente. Vamos a esperar a que encienda. Y ahí el equipo ya encendió, ahí ya vibró. ¿Y cuál es la sorpresa? Que voilà, el dispositivo está encendiendo correctamente, y lo que me estaba generando el problema en el encendido, lo que me resultó raro es que yo medí esa línea y esa línea se me ponía en corto, y yo decía que esa línea no tenía nada que ver con la área de carga. Entonces yo miraba raro que cuando le conectaba el cargador se me calentaba esa resistencia. Entonces ahí fue donde me empecé a medio a volver un poco loco, ya que nunca desconfié de la pantalla. Ahora ya vemos que el problema era la pantalla. La pantalla me está bloqueando el encendido. De hecho, aquí tengo otra máquina que está completamente buena, y esta máquina tampoco enciende con esta pantalla. Con esta pantalla me dio el mismo problema. Se comienza con esta máquina que tiene sus blindajes, me comienza a recalentar también esa misma resistencia que me recalienta en esta máquina. Entonces el problema aquí es la máquina, que el problema es la pantalla, que parece que por la humedad internamente aquí se dañó, se deben de haber unido, o se debe haber dañado, o se debe haber puesto en corto. Y lo que voy a hacer es a ver si la trato de recuperar. La voy a despegar aquí del back cover y a ver si tiene sulfato, y si con una limpieza la podemos solucionar. Si no, sería solo reemplazar la pantalla y el dispositivo quedaría bueno. Solo les quería dejar aquí esta pequeña experiencia que tuve, ya que aquí nos encontramos de todo en esto de las reparaciones, y vemos como una pantalla me estuvo aquí buen rato, me estuvo poniendo a investigar y a buscar líneas por línea aquí con el esquemático, hasta que pude detectar que el problema era la pantalla. Aquí ya he despegado la pantalla. No quería dejar el video sin terminar, porque quería ver si le podía dar solución a esta pantalla y ahorrarle un poco de dinero y al cliente para que no compre pantalla nueva. Y me encontré con la sorpresa aquí de que en el conector del backlight hay sulfato. Ahí vemos que hay bastante sulfato aquí, y tan presto. Y el sulfato está entre la línea ánodo y la tierra. Aquí vemos los dos cátodos. Aquí tenemos la línea ánodo y aquí tenemos la línea tierra. Vamos a ver si eso está en corto. Ahí vemos que en el multímetro. Así que ya tenemos el problema. Ya descubrimos cuál era el problema, porque esta pantalla ponía en corto a la máquina. Y vemos aquí que esta línea está en tierra, y vemos en el multímetro 006, ese es un tierra. Ahí vemos que estoy uniendo las puntas y vemos que solo ese era el problema. La humedad había entrado aquí, y yo sé que limpiando aquí esta área, vamos a ver si la limpio. Y
si se nos va el corto. Vamos a ver si limpiando este sector se nos va el corto. Aquí ya vemos que recuperé la pantalla, le tuve que hacer ahí aislar ya que internamente se había unido el ánodo con el cátodo en la flex de la pantalla, entonces les tuve que reconstruir ahí, despegar la linda de una parte, echarle máscara UV y aislar esa parte que se había unido a tierra, ya que ya vemos la máquina y la pantalla trabajando, una pantalla que es económica, pero siempre es recomendable tratar de recuperar la original, aunque sean económicas. Ahora sí yo me despido, ya vemos aquí el celular trabajando, una falla bastante loca que me hizo aquí estar un poco atento a todo y recordemos siempre hacer el protocolo. Aquí ya por tal vez por el estrés del trabajo, yo no, nunca se me ocurrió descartar la pantalla, pero vemos que teníamos un problema de pantalla, el ánodo estaba en corto y me estaba bloqueando todo el encendido del dispositivo, el cual no me hacía ningún tipo de consumo en la fuente, por eso yo no desconfié de ningún corto. Yo me despido, ahora sí, nos vemos en la próxima y adiós.